Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Joan con la última parte de Dramatical Murder. Hemos dejado lo mejor hasta el final, pues en esta ocasión vamos a ver la ruta verdadera, la ruta de Ren. Esta nos revela grandes detalles de la trama, que nos ayudarán a entender mejor al protagonista y a su entorno, además de lo más importante, ¿cuál es el mensaje del juego? Pues sí, esta historia tiene un propósito y una razón de ser, pero eso lo vamos a ver hasta la conclusión de este video. Por lo pronto vamos a comenzar de una vez. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Finalmente hemos llegado a la ruta final, la ruta de Ren, y seguramente te vas a preguntar, ¿cómo que la ruta de Ren si solo es un perro? Pues esta ruta es considerada la ruta verdadera, entre comillas, y en donde se revelan un chingo de cosas muy importantes que te van a volar la cabeza. Ahora sí, vamos a continuar con esta historia. Al comenzar un nuevo juego, todo transcurre normalmente, eso hasta la pelea entre Aoba y Noise, esto dentro de Rain. Aquí sale una nueva opción que dice, proteger a Ren. Al escoger esto, Aoba salta frente a Ren durante uno de los ataques de los conejos. Ren le pregunta si se encuentra bien y el prota responde que sí. De ahí todo transcurre exactamente igual. Después cuando Aoba le da una pequeña limpieza o chequeo a Ren, este le da un besito de nariz y le dice gracias por todo. Ren le responde, es mi placer, Aoba. El prota le dice, cuento contigo, amigo. A lo que Ren responde, es mi placer, Aoba. El prota le dice, siempre dices eso. Ren dice, ¿es extraño? Aquí se ofrecen dos opciones. No, para nada. No realmente, pero al elegir esta última, Aoba dice que no es extraño, que solo es un poco gracioso. Ren le responde, gracias 1.000.000 de veces, bebé. ¿Qué se supone que es eso? Traté de cambiar un poco, ¿qué te parece? Aoba se ríe y dice que mejor diga lo de siempre. Después de esto todo transcurre normalmente. Luego, cuando Aoba es raptado por Mink, el protagonista puede elegir entre tomar a Ren o revisar su coil. Al tomar a Ren, este le pregunta si se encuentra bien, a lo que Ren responde que sí. Entonces Aoba dice que le dará una revisión más tarde. De ahí todo transcurre igual. Luego cuando están en las afueras para salvar a Mizuki, se da una nueva opción de revisar dentro de la mochila o no. Al hacerlo, Aoba revisa a Ren, quien se encuentra desactivado pues están en un área restringida para All Mates. De ahí todo transcurre igual, y después cuando Aoba intenta salvar a su abuela de Mizuki y que entra en su mente, Aoba es transportado a Rain. Ahí aparece Towe, quien los fuerza a pelear. Aoba y Ren se defienden, pero Towe los vence y les dice que aún les falta mejorar, pues así no podrán detenerlo. Este dice, si quieres vencerme, necesitas destruirte a ti mismo, estaré esperando. Towe se marcha y Aoba vuelve a la realidad, donde su abuela lo despierta y ya está a salvo. Luego, ya en casa, pierde la conciencia. Este tiene un sueño donde no puede moverse ni gritar, es como una parálisis de sueño. Cuanto más intenta moverse, siente que se hunde, como si estuviera enterrado en lodo. De pronto, siente un tirón en su brazo. Cuando voltea a verlo, su brazo está pálido y flotando en la oscuridad. Es como si la oscuridad lo consumiera. Él intenta gritar y no puede. La historia avanza y cuando la abuela le cuenta sobre que estuvo trabajando para Towe, Aoba no le menciona que momentos antes Towe lo gankeó en Rain. Después de esto, cuando Aoba está en su cama preocupado por Mizuki, este toma a Ren y le pregunta si se encuentra bien. Ren detecta que Aoba no puede dormir y este último externa su preocupación sobre lo que le pasó a Mizuki, preguntándose el qué hubiera pasado si hubiera usado su poder correctamente. Este también se pregunta qué pasaría si dejara de tomar las medicinas de la abuela. Además dice tener un mal presentimiento, pues parece que Towe sabe cosas sobre él, tal vez cosas que olvidó. Ren le pide que descanse y Aoba lo abraza, quedándose dormidos. Después de esto, todo transcurre igual que en las otras rutas, pero cuando corren de los policías y se separan, esta vez Aoba corre él solo. De pronto se encuentra con un hombre que está caminando y parece estar ebrio. Este hombre gankea al protagonista llevándolo a Rain. Aoba lo vence y vuelve a la realidad. Usui no estaba en esa pelea, pues no era oficial.
Después de la batalla, Aoba siente un dolor de cabeza y ve que Ren está hecho bolita en el suelo. Este lo carga y Ren abre los ojos diciendo que se encuentra bien. Seguidamente, Aoba recibe el mensaje con la invitación a Platinum Gale y las coordenadas del Sr. Haga. El prota se dirige al sitio y entra por el túnel subterráneo. El panda lo recibe y lo manda por una de las puertas a un lugar llamado Midnight Blue Coast. El sitio luce muy lujoso y moderno. Al ver que Ren está cansado después de la pelea en Rhyme, Aoba decide ir directamente al apartamento. Ahí se hospedan. Ya cuando llegan ahí, el protagonista le hace un chequeo a Ren. Todo está en orden, pero Ren dice que se siente extraño. Aoba lo toma entre sus manos y sale una elección que permite escoger entre me siento culpable o me siento solitario. Al elegir la primera, Aoba le pide disculpas porque siente que no lo ha cuidado lo suficiente. Este se le queda viendo a su all-mate, pero Ren pone sus patitas en la cara del prota, dejándolas ahí por un buen rato. Aoba le dice que ha estado actuando raro, pero Ren le responde que no sabe a qué se refiere. Aoba se pregunta si es que Ren está averiado. Es así que decide llevarlo a una tienda de all-mates que hay en la zona. Cuando llegan ahí, todo luce costoso. El chico que atiende está ocupado. Aoba observa un póster de una celebración y le pregunta a una clienta qué es eso. Ella dice que no sabe, pero cree que el señor Toue aparecerá en el evento. Aoba voltea a ver a Ren, quien está observando los nuevos modelos de all-mate. Aoba se sorprende y Ren le pregunta si quiere un nuevo modelo, a lo que él responde que no. Ren dice, solo dices eso porque no has tenido uno. El prota le menciona que ha estado actuando extraño, a lo que Ren sale de su bolsa y se echa a correr. Aoba lo persigue hasta un callejón oscuro y ahí encuentra a un tipo delgado y pálido. El protagonista le pregunta si se encuentra bien, a lo que el chico voltea a verlo. Aoba reconoce esos ojos y siente como un chispazo eléctrico. El chico desaparece. Seguidamente, Ren llega al sitio y le dice al protagonista que solo quería caminar. Aquí sale la opción de estoy preocupado de que tenga una avería o estoy preocupado de cómo se siente. Eligiendo esta última opción, Aoba le pregunta, ¿cómo que solo querías caminar? ¿Nunca haces cosas como esta? ¿Estás seguro de que todo está bien? Ren le responde que aún se siente muy extraño, pero que no tiene de qué preocuparse. El protagonista insiste, pero Ren le sigue poniendo excusas rechazándolo. Finalmente, Aoba se da por vencido y lo mete a la mochila. Este le pregunta si vio a alguien sentado ahí, a lo que Ren dice que no. Aoba responde, entonces fue mi imaginación. Los chicos vuelven al apartamento y duermen. Entonces, Aoba tiene ese sueño de nuevo en donde no puede moverse y es consumido por la oscuridad. Esa oscuridad ahora le muerde una pierna. Al despertar, Aoba ve la televisión y mira ese anuncio con el señor Toue. Este dice que ese mismo día a la 1 de la tarde, él aparecerá en la Torre Óvalo. Al ver esto, Aoba sabe que se tiene que apurar, así que toma a Ren y se dirige a la torre. Cuando están ahí cerca, hay un chingo de gente, por lo que el protagonista casi no puede caminar. En eso, Toue aparece frente a todas las personas y les da la bienvenida. El tipo comienza a hablar de felicidad y lo que significa para cada persona, diciendo que Platinum Gale es la segunda casa de su gente. El tipo hace una reverencia y después del discurso todos le aplauden con júbilo. La actitud de la gente le repugna a nuestro protagonista. Toue continúa hablando diciendo que la celebración durará 2 días más, culminando con un gran evento. Luego el tipo presenta a un chico llamado Sei, diciendo que es como un hijo para él. Aoba observa al chico y lo reconoce como el mismo chico que vio en el callejón. Al verlo bien, este siente de nuevo ese chispazo eléctrico en todo su cuerpo y un dolor de cabeza. La gente sigue idiotizada gritando de emoción y Toue dice que el evento será transmitido a la gente de afuera de Platinum Gale. Aoba se asusta al ver a los presentes, ya que estos parecen estar bajo una especie de control mental. Luego su dolor de cabeza se intensifica. El protagonista le pregunta a Ren si la gente presente está siendo controlada, a lo que el all-mate dice que es muy probable. Luego, el protagonista toma del cuello a un tipo que estaba gritando como loco de la emoción. Ren intenta calmar al protagonista, y en eso este último recibe una llamada del señor Haga, quien dice logró contactarlo al hacer pasar su número como el de alguien de afuera de la isla. El señor Haga le dice que su abuela salvó a la gente de la transmisión Lavacerebros. Esto le hizo pidiéndole a la gente cercana que se cubrieran los oídos, pues una música comenzó a sonar por todos los altavoces de la ciudad.
Antes de colgar, el señor Haga le pide a Aoba que se cuide, diciendo que ellos estarán bien. Después de esta llamada, Ren le pide al protagonista que vuelvan al apartamento para descansar. Ya ahí, Aoba sigue preocupado por sus amigos, pero Ren intenta calmarlo. El protagonista cierra los ojos y recuerda a Sei y a aquella extraña sensación. Cuando Aoba abre los ojos, le dice a Ren que quiere ir a la torre al día siguiente, diciendo que usará su poder para infiltrarse. Él sabe que corre peligro, pero no puede permitir que más gente sufra lo mismo que Mizuki. Ren le pregunta, ¿quieres ir incluso si te pasa algo y pones triste a los demás? Aquí apareció una opción en pantalla que nos permite elegir entre contestarle a Ren o solo acariciarlo. Al elegir esta última, él solo lo acaricia y le pregunta cuándo se conocieron. Ren le responde que hace 10 años y Aoba dice, lo grande que parecías y ahora me pareces tan pequeño. Supongo que somos como hermanos. Yo soy el mayor. Ren le dice, no estoy de acuerdo. Aoba responde, sabía que dirías eso. El protagonista sonríe y se va a descansar. A la mañana siguiente, Aoba enciende la televisión y ahí muestran su ciudad. Toda la gente está sonriendo con cara creepy, signo de que ya les lavaron el cerebro. El protagonista preocupado le llama a cada uno de sus amigos, pero nadie le contesta. Entonces le dice a Ren que es hora de ir a la torre. Ellos llegan ahí y buscan por dónde entrar. Aoba ingresa y noquea a un guardia de una patada, además de que usa su pistola paralizante que previamente le había dado el señor Haga antes de entrar a Platinum Yield. El protagonista toma la identificación del guardia y la usa para entrar, aunque rápidamente es perseguido por otro grupo de guardias. Aoba escapa y se mete al elevador. Ahí dentro, este toma a Ren y lo carga, dándose cuenta de que su All-Mate tiene algo extraño en el ojo. Este intenta ver qué es lo que tiene, pero Ren se cubre la cara. Esto le recuerda a cuando Ren puso sus patitas en su rostro, en realidad estaba evitando que lo vea. Cuando el elevador llega a su destino, Ren se lanza de sus brazos y se echa a correr. Aoba llega al último piso de ese elevador, y ahí se encuentra como en un gran salón, en donde hay mucha gente bien vestida. Es como una fiesta importante. El protagonista busca a su All-Mate entre toda la gente, pero de pronto observa a un tipo vestido igual que él, o sea, igual que el protagonista. En eso, él siente un dolor de cabeza y su visión se vuelve borrosa. Una voz le dice lo siguiente, ¿acaso él significa tanto para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Aoba no sabe de dónde viene la voz, la cual continúa. La verdad es que ya lo sabes. Después de todo, tú eres. ¡Cállate! Pero ya has tomado tu decisión. Sigue avanzando. Sigue a tu corazón, a tus deseos. Nadie puede pararte. Al verdadero tú. ¡Cállate! Después de esto, todos en el salón voltean a ver al protagonista y comienzan a reírse. Ellos disfrutan de su sufrimiento. De pronto, todo vuelve a la normalidad. Unos guardias encuentran a Aoba y lo persiguen. Este reanuda su búsqueda de Ren hasta encontrarlo, pero un guardia se le acerca al perrito y lo patea. Ellos rodean a Aoba y le apuntan con sus armas, aunque el líder dice lo siguiente, esperen, tenemos que capturarlo vivo. Los guardias rodean a Aoba, quien sufre un dolor de cabeza intenso, y entonces este observa otra versión de sí mismo en su mente. Luego, Aoba en la realidad dice, manos arriba. Este le da las órdenes a los guardias y les pide que se retiren, olvidando lo que vieron. Después, vemos a Aoba en la oscuridad. Cada vez lo consume más. Sus extremidades se siguen perdiendo en esta oscuridad, la cual va avanzando hacia su torso. Aoba comienza a sentir el deseo de destruir. Es un impulso incesante. Él se pregunta, ¿acaso este es mi verdadero deseo? Aoba despierta y se pregunta, ¿me quedé dormido? Siento como si hubiera tenido una pesadilla. La palabra destruye se sigue repitiendo en su cabeza. Esto lo confunde. El protagonista se da cuenta de que todos en el salón han colapsado de repente y entonces se da cuenta que está ahí Ren tirado. Cuando se acerca a verlo, este no responde, por lo que se dirige a un sitio más seguro. Los dolores de cabeza persisten, pero él se pone a salvo. Ya ahí, revisa el estado de Ren con su coil. Este muestra muchos errores, por lo que Aoba se preocupa de que su All-Mate tal vez ya no tenga reparación, esto al ser un modelo viejo del que ya no se consiguen partes. Nuestro protagonista se pone muy triste y recuerda las palabras de su abuela, que siga adelante hasta que encuentre su propio camino. Aoba continúa subiendo por la torre y el dolor no para.
Este se toma sus medicinas y llega a un piso en donde hay unos científicos. Ellos lo observan y llaman a seguridad. De pronto, una versión malvada de Aoba toma control de él mismo y le da la orden a los científicos de que no se mueva, pues aplastará sus mentes. Ellos gritan de dolor y Aoba recobra el control. Él observa a los tipos en el suelo. El prota dice: esta vez vi lo que pasó. No tuve control de mis acciones. Los dolores de cabeza continúan y aquella voz le dice que fue su culpa porque no lo acepta. Aoba responde: cállate, ¿quién eres tú? Soy tú. Has estado tomando prestado mi poder. Es por eso que has llegado hasta aquí. Así que ¿por qué no me dejas ser tú de una vez? De ninguna puta manera. Yo soy yo. Ni siquiera sabes quién eres. ¿Sabes qué está pasando? Crees que no sabes. Pero eso no es cierto. Sí lo sabes. Pero no quieres admitirlo. Hasta que lo admitas, no tendrás ayuda. No tendrás respuesta. Nunca acabará. Pero yo sé todo. Yo sé más que nadie. Porque yo soy tú. Es hora. Tomaré tu lugar. Yo te conozco más de lo que tú te conoces a ti mismo. Viviré tu vida mejor de lo que tú podrías. Ríndete. Aoba vuelve en sí y piensa lo siguiente. ¿Acaso esa voz se refería al Scrap como su poder? Él me pidió que cambiara con él. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Seguramente ya no seré yo. Él tomará control de mi mente y cuerpo. Pero si Scrap es su poder, él probablemente lo use sin límites, destruyendo a todos. Aún recuerdo sus palabras. Crees que no sabes, pero no es verdad. Sí sabes, solo no quieres admitirlo. ¿Admitir? ¿Admitir qué? Eso me aterra. Tengo que evitar usar Scrap de ahora en adelante. Aoba entra por la puerta de donde salieron los científicos, y ahí observa unos contenedores con criaturas extrañas dentro. Incluso uno tiene una sirena. De pronto Aoba escucha una voz que dice: viniste, te he estado esperando por tanto tiempo. Ven a mí, destrúyeme con tu poder. Aoba se da la vuelta y sale huyendo, pero choca con algo. Son un grupo de hombres de Morphine. Entre los hombres se encuentran los gemelos rubios, Virus y Trip. Ellos le hacen una fuerte revelación a Aoba diciendo lo siguiente: te preguntarás por qué estamos aquí, ¿no? Estamos aquí porque somos Morphine, pero no somos soldados como estos tipos. Nosotros no mentíamos cuando dijimos que éramos tus fans. Pero suficiente de nosotros, tú eres más importante. Después de todo, eres la otra mitad de Sei, y justo como él, tú naciste en un laboratorio de Towe. Fuiste modificado con una secuencia para amplificar tus habilidades. Sei es tu hermano mayor. Son gemelos. Las mejoras hechas en ti están basadas en la investigación de tu abuela, aunque ella jamás imaginó que su investigación sería usada para eso. Tú y tu hermano fueron hechos para poder controlar mentes, pero no todo salió acorde a lo planeado. Mientras ambos nacieron con las habilidades que ellos querían, ambos nacieron sin pigmentación. También ambos nacieron con el cabello unido. Tu cabello incluso tiene nervios. Eso explica por qué eres muy sensible en esa zona. Naciste diferente al resto. Ninguno nació vivo. Sei comenzó a respirar cuando su cabello fue cortado, pero tú no fuiste tan suertudo, así que tu abuela dejó el laboratorio y se llevó tu cuerpo sin vida para darle un propio entierro. Pero antes de eso cobraste vida. Ella se culpó por tu condición y te llevó a su pueblo natal. Y eso resume todo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo este tiempo supiste lo que era? No, para nada. Eras un malnacido hace tiempo. Amabas aplastar a la gente en Rain. Y así nos dimos cuenta de que había algo especial en ti. Es así que conectamos los puntos y nos dimos cuenta de que tenías Scrap. Fue una sorpresa que tuvieras el mismo potencial que Sei, pero parecías no darte cuenta de lo que eras. No podíamos dejar que nadie se diera cuenta de lo que tenías. Así que nos aseguramos de que lo olvidaras con un pequeño accidente en Rain. Verás, manipular gente es lo que Morphine hace. Fabricar memorias es un pedazo de pastel. Morphine se descontroló antes de que tomáramos cargo. ¿Recuerdas esas desapariciones? Nosotros borramos tus memorias de Rain. Mis disculpas. Towe ya tenía a Sei, así que pensamos que podríamos mantenerte como nuestro pequeño secreto. Aunque al final él también te encontró. Ahora, ¿por qué no vienes con nosotros? Incluso te dejaremos ver a Sei, aunque él mismo no piensa muy bien, pues ha estado en constante análisis desde niño. Este pasa muy poco tiempo despierto y moviéndose. Como resultado, su mente y su cuerpo se han atrofiado. Él no durará mucho más.
Towe esperaba que tu abuela supiera cómo prolongar su vida un poco más, pero los nuevos modelos ya han sido perfeccionados. Perderlo ya no será tan duro. Él emite una luz especial que le permite controlar la mente de las personas, pero como digo, perderlo no afectará nuestro plan. Ahora te tenemos. Si ya no hay más preguntas, me disculpo y es hora de llevarte. Los tipos se llevan a Aoba y él les pregunta que por qué trabajan para Towe. Los gemelos responden: supongo que nos gusta entretenernos, no tenemos interés en la visión de Towe. Estamos aquí porque Sei es prácticamente Dios y estar cerca de él es entretenido y conveniente. Después de esto, se permite elegir entre dos opciones: estoy molesto o estoy abrumado. Al elegir lo último, Aoba les dice a los chicos que están locos, y esto nos lleva al final malo de Virus y Trip. Ellos responden: nosotros por lo menos podemos decir que somos normales. Si un extraño nos mirara a ti y a nosotros, él pensaría que tú estás loco. En eso, los gemelos le dan la orden a los tipos que estaban rodeando a Aoba que lo golpeen. Aquí aparece la opción de usar el poder de Scrap o no usarlo. Al usarlo, Aoba se prepara y parece que usará su voz para dar órdenes a los presentes, pero entonces Trip rápidamente lo golpea y le dice: eso no funcionará. El modo en que se mueve tu garganta me dice que usarás tu poder. Seguramente te preguntarás por qué estamos a cargo de Sei. Resulta que tenemos modificaciones que evitan que él nos controle con su poder. Los gemelos le dan una madriza al protagonista y podemos elegir entre las siguientes opciones: no puedo pelear más o no me puedo rendir. Al elegir la primera, Aoba pierde la conciencia. Al despertar, está en una cama en un sitio desconocido. Ahí están los rubios y le dicen: nuestro plan era llevarte con Towe, pero cambiamos de opinión. Towe tiene a Sei, así que pensamos en quedarnos contigo. No te preocupes, cuidaremos de ti por el resto de tu vida. Los humanos pueden adaptarse a muchas situaciones. Tu mente y cuerpo nos aceptará con el tiempo. Buenas noches por ahora. Ellos golpean al protagonista hasta que pierde la conciencia. Aoba despierta y ellos están ahí. Estos le dicen: llevamos 6 meses contigo. Te hemos bañado con mucho amor. Al principio te oponías, pero ahora ya no. De pronto, Virus llama a un león negro que comienza a lamerle el abdomen al prota. También aparece una serpiente que se envuelve en su nepe. Los chicos rubios se detonan a Aoba y así termina el juego. Ahora vamos a ver el final malo de Ren. Al tomar las siguientes opciones finales: estoy enojado y controlar el deseo de usar el poder. Los gemelos siguen golpeando al protagonista. Seguido de esto, se elige: no me puedo rendir. A lo que el prota insulta a los rubios. Ya cuando está a punto de desvanecerse por los golpes, este escucha las voces de sus amigos. Al despertar, Aoba observa que está a salvo junto a sus panas, quienes le dicen que llegaron ahí gracias a Noise y sus habilidades informáticas, pues este hackeó las puertas de la entrada. Los chicos se alegran de que Aoba aún siga con vida y dicen que nunca confiaron en los gemelos. Entonces, Noise pregunta dónde está Ren. Aoba lo saca de su bolsa y este está todo agresivo. Seguidamente, Aoba es transportado a Rain, pues es forzado por Ren. Así es, Ren lo forzó a un encuentro en Rain. Este lo ataca y lo muerde del brazo, y cuando lo hace, Aoba comienza a tener recuerdos, aunque estos no son sus recuerdos sino los de Ren. Luego, Aoba tiene visiones de su otro yo, quien toma control de su cuerpo y le hace daño a su All Mate. Seguidamente, Aoba toma el control de nuevo y toma entre sus brazos a Ren. Este piensa lo siguiente: el verdadero Ren no es un All Mate. Su mente y alma han estado siempre conmigo, han visto y sentido lo mismo que yo, y ahora ese Ren está dentro de mí de nuevo. Aoba recuerda cuando era niño y dice: solía hablar con alguien en mi cabeza, pero cuando crecí dejé de hacerlo. Ahora todo tiene sentido. Esa voz era Ren. Él está dentro de mí de nuevo, como siempre lo ha estado. La versión All Mate era como una marioneta para el Ren que estaba dentro de mí, o tal vez sea una personificación de su personalidad de alguna forma. No sé cómo la personalidad de Ren controlaba al All Mate o por qué lo hacía, pero su mente ya no está dentro de él. Ahora está dentro de mí. Apenas puedo creerlo, pero sé que es verdad. Quiero ver a Ren, hablarle, pero no puedo hacerlo de esta manera. Ren ha abandonado su caparazón de All Mate y se ha escondido dentro de mí, lo que significa parte del atractivo de Rain
es que conecta la mente de sus participantes. En el campo tú peleas con una proyección de la psique de tus oponentes. En otras palabras, debería ser posible usar Rain para acceder a la mente de otros, lo que significa solo tengo una opción disponible. Por supuesto, nunca he hecho esto antes, y fallar no vendrá sin riesgos. Hay una alta probabilidad de fallar, pero no puedo pensar en nada más. Mi única esperanza es usar Scrap en mí mismo. De pronto, suena una alarma dentro de Rain, y Noise llega ahí. Este dice que él forzó el campo abierto, y que los otros llegarán pronto junto con algunos invitados no deseados. La alarma suena y se unen sus panas, pero luego suena de nuevo y llegan los All-Mates de los guardias. Noise explica que es como si hubieran abierto una aspiradora que succiona a toda la gente cercana. Los guardias están ahí en Rain también, pero no pueden moverse. Sin embargo, los All-Mates parecen muy agresivos. Noise explica que esto es por un bug en los All-Mates que anda rondando por ahí, y como todos están conectados con sus dueños, pues también los corrompe. Este continúa diciendo que, aunque ya han sacado nuevos modelos de All-Mate, ese bug sigue ahí desde el comienzo. Aoba dice que tal vez el bug tenga algo que ver con lo que le pasó a Ren. Mink le explica los síntomas y precisamente son los mismos que tuvo Ren. El protagonista dice: hay una forma en que puedo ayudarlo, pero tengo que usar Scrap en mí mismo. No sé si funcionará, pero solo hay una oportunidad. Es entonces que Aoba les pide que lo protejan mientras se concentra. Ellos aceptan. Los chicos pelean con los All-Mates malvados y Aoba intenta concentrarse para usar Scrap. El ruido es muy fuerte, por lo que Claire usa su canto para cancelarlo. Aún así, Aoba no logra concentrarse, por lo que le dice a Kouyaku que quizás si pueda ver sus propios ojos pueda usar Scrap en sí mismo. Es así que él usa el reflejo de la espada de Kou para así poder ver su rostro y así entrar a su propia mente. El plan funciona. Aoba está dentro de su propia mente, donde observa muchas imágenes de sí mismo, como en una especie de domo. El lugar no es del todo suyo, sino de Ren. Entonces, observa a este último ahí parado en su forma humana. Ren intenta atacarlo, y Aoba esquiva algunos de sus ataques. El protagonista le pide disculpas e intenta acercarse a él, pero una barrera se lo impide. Es como si Ren lo estuviera rechazando. Entonces, aparecen un montón de ventanas de computadora que muestran información de Ren. En esta especie de cuestionario se puede responder sí o no. Si se llega a responder algo mal, entonces nos encaminamos al final malo. En el final malo, Ren ataca a Aoba y le chupa la sangre. Aoba no sabe en dónde se encuentra y solo siente el dolor de las mordeduras. Este intenta llamar a Ren, pero es inútil, pues no reacciona. Aoba dice: Ren, ¿por qué? Finalmente vemos como Ren lo muerde de manera muy gore. La pantalla salpica en rojo y el juego acaba. Ahora hemos llegado al final de los finales, el final bueno de Ren. Este está cargado de mucha información y diálogos, y se logra cuando se contesta todo correctamente en el cuestionario de Ren. Completada esta tarea, observamos que Ren y Aoba están parados como en una especie de playa. Luego, la barrera que protege a Ren desaparece. Este toma su forma humana y observa a Aoba con ojos tristes y le dice lo siguiente: hemos estado juntos desde el comienzo. Todo el tiempo siempre te estuve vigilando. Es por eso que nací. Era mi trabajo mantenerte a salvo, mantener el balance en tu mente. Pero mientras te volvías más y más inestable, mi voz dejó de alcanzarte. Aoba piensa: él habla de mis años difíciles. Cuando peleé en Rain, preocupé mucho a mi abuela en esos años. Supongo que tampoco fue fácil para Ren. Ren continúa diciendo: me preocupé por lo que te podría pasar si perdieras el control, pero mientras seguía dentro tuyo, era inútil, no te podía alcanzar en el mundo real. Después, cuando estaba más desesperado, fue cuando encontraste un All-Mate. Aoba reflexiona: un All-Mate, el envase de Ren. Lo encontré abandonado a un lado de la carretera. Ren continúa: me di cuenta que esta era una oportunidad. Cuando registraste a tu All-Mate, tu mente y su mente se unieron a través de un chip de identificación. Entonces transferí mi conciencia al All-Mate. Al fin pude interactuar contigo en el mundo real, como tu All-Mate, como Ren. Traté de protegerte. Miré lo que hacías en Rain y quería detenerte. Pero entonces algo borró mis memorias. Cuando eso pasó,
No solo olvidé los incidentes de Rain, sino también quién era en verdad. Por años yo creí que de verdad era un All Might, pero ahora lo recuerdo todo. Lo que soy, mi verdadero propósito, todo por culpa de ese error, de ese bug que fue diseñado para activar por completo el sistema de expresión emocional de un All Might. ¿Sistema de expresión emocional? Nunca escuché de algo así. Nadie sabe de ello, pero todos los All Mights lo tuvieron desde un principio. Aoba piensa, es el bug que Noise mencionó, debe de estar relacionado. Cuando las emociones de los All Mights despertaron, también lo hicieron mis recuerdos de sentimientos que no conocía. Me sincronicé profundamente con el cuerpo del All Might, la expresión emocional del sistema. Esto causó que desarrollara emociones también. Yo ya no podía ser Ren. Las primeras emociones que sentí me hicieron sufrir. Ren era un modelo antiguo, mis habilidades eran inferiores. Estaba celoso de los nuevos modelos. Crecí aterrado de que algún día me abandonaras o me cambiaras. Tal vez eran las emociones de Ren más que las mías. De todas formas, cada cosa nueva que sentía dio nacimiento a otra, hasta que fui forzado a enfrentar el hecho de que te quería solo para mí. No quería que nadie más te tuviera, quería estar contigo. No solo protegerte, sino también compartir mi corazón contigo, ser uno para ti. Llegué a la conclusión de que esos deseos estaban muy alejados de mi propio rol, pero incluso sabiendo eso, no podía cambiar cómo me sentía, dividido entre sentimientos y mi deber. Decidí no escoger ninguno, decidí que me rechazaras. Pensé que si lo hacías me desvanecería de tu interior. Así que por eso corriste. Hombre, eres un idiota. Pasaste todo este tiempo dentro mío. ¿No deberías conocerme mejor que nadie? ¿De verdad pensaste que alejarme unas cuantas veces me haría odiarte? ¿Por qué crees que te seguía arreglando? Y te seguí usando aunque fueras obsoleto. Es porque me importas. Idiota, por eso te arreglé cuando estabas roto. Lo hice por lo importante que eres para mí. Nunca quise un nuevo modelo. Ahora no sé qué sentimientos tienes hacia mí o lo que sea, pero no podrían ser tan malos. ¿Es tan malo sentir algo por mí? Eso contradice mi propósito de existencia. Mi deber es mantener un balance mental, pero me volví en una influencia disruptiva. No puedo existir así. Tu mente y cuerpo no pueden sostener un conflicto del que yo represento. Tarde o temprano, yo desapareceré. No, no puedes. No te dejaré. Tú eres yo, ¿no es cierto? Me has ayudado mucho. No lo habría logrado sin ti. Incluso sin mí, aún tienes a Ren. El All Might regresará a sus ajustes de fábrica. Lo puedes seguir usando como siempre. Lo has hecho, no me necesitas, Aoba. No estás escuchando. No me importa cómo funciona. Métetelo en la cabeza, te necesito a ti, Ren, no al All Might. Quiero que estemos juntos, pero ¿solo me dejarás? Aoba, me siento tan feliz de que pienses así, pero... Ren agacha la cabeza y Aoba se acerca a abrazarlo. Lo diré las veces que lo necesites. No quiero que te vayas. Te necesito. Quédate conmigo. Aoba piensa lo siguiente. Esta vez cuando miro a Ren su expresión ha cambiado. Él toca mi mejilla y me abraza. Somos solo información en este mundo, así que su tacto es solo una ilusión. Aún así, Ren se siente tan real. Puedo sentir su calor. Ren, prométeme que nunca pensarás en dejarme de nuevo. Está bien, lo prometo. Vamos, todos nos esperan. Aoba toma la mano de Ren y ambos cierran los ojos, regresando así a Rain. Ahí están todos los chicos y así deciden pelear contra los All Mights infectados. Aoba le da órdenes a Ren y así logran vencerlos, volviendo a la realidad en el pasillo de los laboratorios. Todos están a salvo y Aoba abraza a Ren felizmente. Este piensa, antes Ren era parte de mi conciencia, de cierta forma era yo, pero ahora Ren ha formado su propia identidad y lo he reconocido como algo que existe aparte de mí. Debería ser imposible. Con razón mi cabeza se siente extraña, pero ahora no tengo remordimientos. Perder a Ren fue algo impensable. Este peso en mi cráneo es su peso. Lo voy a soportar con gusto. Seguido de esto, todos los chicos planean ir por Towe y vencerlo. Esto antes de que finalice sus planes, pero Aoba recibe una llamada de él. Este le pide que vaya sin compañía. El elevador se abre y todos lo apoyan para que él vaya solo. Ellos dicen que harán unos preparativos en los que Mink pensó. Los chicos juntan sus manos en un símbolo de compañerismo y le echan porras al protagonista.
Él mismo usa el elevador y llega con Towe. Este le dice que su abuela le contó sus planes diciendo: «No quieres únicamente la isla, ¿verdad?». Towe responde: «Claro que no, planeo declarar la independencia y hacer de Midoriyima una nueva nación». Aoba le pregunta: «¿Y después qué? ¿Estarás satisfecho?». «No lo entiendes, mi deseo no es poder, sino un reto. Quiero ver qué tan lejos puedo llegar. Mientras la fe esté de mi lado, nada puede detenerme. Que haya llegado hasta aquí solo demuestra que soy el elegido de la fe». «¿Así que seguirás hasta que alguien te pare?». «Sí, quiero saber qué tanto control puede tener un humano sobre la mente de los demás, y así continuaré expandiendo mis investigaciones, hasta que la fe decida acabarme, pero un juego necesita obstáculos para ser divertido». «Así que esto es un juego para ti». «La vida es un juego, Aoba, no solo para mí. Todos pelean para ejercer dominancia. ¿O acaso estoy equivocado?». «No me importa una mierda lo que pienses. No soy tu maldito peón. Es lo mismo con mis amigos. No dejaré que nos utilices. Nunca más. Tomaré a Sei de vuelta también». «¿Sei? Mis planes no podrían haber avanzado sin él. Y ahora tú, su otra mitad, estás parado frente a mí. ¿De qué otra forma lo podrías llamar más que fe? Ustedes gemelos son las piezas más finas que la fe me ha brindado». Después de estas palabras, Aoba se pone furioso y rechaza la oferta de unirse a sus planes, a lo que Toe dice: «Conozco el lugar en donde podremos tener nuestro enfrentamiento, un lugar en donde las almas están desnudas y no hay a dónde correr ni esconderse. Veamos a quién favorece la fe». Seguido de esto, ambos son transportados a Rain y el All-Mate de Toe resulta ser Usui, esa mujer que se supone funciona como árbitro en los duelos oficiales y que últimamente no había aparecido en las batallas por ganqueo. Esta mujer toma su verdadera forma, mostrando muchos brazos. Ahora sí, la pelea final comienza, aunque rápidamente Ren se da cuenta de que no puede hacerle daño a Usui. Towe revela que ella está basada en Sei y que Sei gobierna la vida, mientras que Aoba la muerte. Uno tiene el poder de crear y el otro de destruir. Son dos mitades de un todo. Sei pasó la mayor parte de su vida en coma mientras Towe analizaba su mente, por lo que Sei desarrolló un poderoso deseo de libertad que fue más allá de su cuerpo. Es así que ganó la habilidad de mandar partes de sí mismo al mundo real, esparciéndose por la red. Estas no podían hacer mucho, pero en el dispositivo correcto podían mandar mensajes como le ocurrió a Aoba. Towe continúa: «Mientras tanto, usamos el nuevo poder de Sei para empoderar a nuestros muñecos lavacerebros. Usui fue el primero, y así es como Rain nació. Pero conforme Sei más se separaba y creaba nuevas partes de sí mismo, su cuerpo original se debilitaba. En esencia, Usui es un segundo Sei. Tú, Aoba, eres la muerte, y tu poder es la destrucción». Aoba piensa: «Mi poder solo puede destruir». Él no está equivocado, aunque tampoco está en lo correcto. Aoba le responde con lo siguiente: «Destruir a alguien no significa solo matarlos, sino también liberarlos. Un final para iniciar un nuevo comienzo. De la muerte puede venir una nueva vida». «Si eso crees, entonces ven. Tu muerte, mi vida, muéstrame cuál es más fuerte. Tal vez me des libertad también». Ren dice: «Aoba, sé que esto parece extraño viniendo de mí, pero si Usui contiene una pieza de Sei, entonces tal vez puedas entrar en él. Es decir, llamar a Sei como me llamaste a mí. Esto es Rain, y aquí las mentes están unidas». Ren ataca a Usui, y Aoba se concentra diciendo: «Sei, responde mi llamada. Por favor, respóndeme, hermano». Entonces, Usui le pide que la destruya. Aoba responde: «No te preocupes, te destruiré, te dejaré libre. Para eso es mi poder». De pronto, los ataques de Usui se detienen, y Ren aprovecha para atacarlo, causando que éste se desintegre. Ahora todos vuelven a la realidad fuera de Rain, y Towe se encuentra en el suelo de rodillas. Este dice: «Magnífico, la victoria es tuya. Parece que la fe te escogió después de todo. La fe es caprichosa como debe ser». Towe se pone de pie y dice: «Es la hora de que salga del escenario. Solo es propio después de haber sido derrotado. Ve, Sei está detrás de esa puerta». Aoba entiende que Towe se quitará la vida, y de alguna forma Towe se lo confirma con una sonrisa. El protagonista se dirige hacia la puerta y entra a la habitación. La misma está inundada de juguetes y regalos. Sei está sentado en un trono y luce muy débil. Cuando Aoba lo toca, él lo siente tan frío.
Entonces Sei lo mira y Aoba siente como un chispazo. El protagonista es transportado a un sitio todo blanco. Ren aparece ahí en forma humana, además de aparecer un tipo que se parece a Sei pero albino. Este tipo habla y su voz le recuerda a cuando llegaron a los laboratorios con esas criaturas. Alguien lo llamaba de ahí. Es entonces que Aoba entiende que aquella voz era de Sei. Aoba pregunta: «Sei, ¿por qué te ves así?» «Así es como nos veíamos al nacer. Cuando estoy aquí luzco de esta manera. Quizá quiero que las cosas sean como antes. Estoy tan feliz de que vinieras, pero al mismo tiempo deseaba que este día nunca llegara. Sé que era egoísta de mi parte, pero ¿no querías que viniera?» «No es lo que quise decir. Es solo que tú estando aquí significa que yo me iré pronto. Me vas a destruir, Aoba. ¿Lo harás, cierto?» Aoba piensa: «Estoy aquí para destruirlo, para dejarlo libre. ¿No podemos vivir juntos?» «No sabes lo feliz que eso me hace. Desearía que pudiéramos, pero mi corazón y alma son tan débiles. Lo siento por pedirte esto, pero significa todo para mí». «Has pasado toda tu vida con Towe, ¿no es así?» «Sí». «Ese juego extraño que me seguía llegando, ¿ese eras tú? ¿Me estabas ayudando?» «Sí». «Y la invitación a Platinum Gel, ¿ese eras tú también?» Aoba piensa: «Towe dijo que las piezas de la conciencia de Sei se habían esparcido por la red. Esos mensajes de la damisela en peligro no tenían ningún sentido para mí, pero ahora lo entiendo. Todos eran de Sei. Me ha estado ayudando todo este tiempo». «Podrías decir que intentaba ayudarte, pero para ser honesto eso era muy egoísta. Solo quería traerte aquí lo más pronto posible, para que así pudieras destruirme». Aoba piensa en que la vida de Sei era un martirio y el único rayo de esperanza era que él pudiera destruirlo. El prota se toma el pecho y llora. Está sufriendo por no tener otra solución más que hacerle esto a su hermano. Sei se dirige a Ren y le dice: «Has protegido a Aoba todo este tiempo, y Aoba te aceptó como un ser separado, como su propia persona. Entonces es tiempo de aceptarlo a él también. Él y tú son iguales, y ha sufrido por tanto tiempo. Debes liberarlo. Perdónalo, Aoba. ¿Sabías que Ren originalmente solo era una faceta de tu mente? Él nació para protegerte y mantener un balance. ¿De qué crees que te estaba protegiendo? ¿De qué crees que te mantenía el balance en contra? Ren no solo era una personalidad separada dentro de ti. Creo que sabes lo que quiero decir. Creo que has escuchado su voz, incluso lo has visto. Él es tu otro yo». Aoba piensa: «La parte de mí a la que Scrap verdaderamente pertenece». El propósito original de Ren era protegerte de él, prevenir que te eliminara y te tomara por completo. Pero él no es tu enemigo, no es una mala persona y no quiere borrarte. ¿Acaso no estoy en lo correcto, Aoba?» Sei mira sobre su hombro y ahí está parado el otro yo de Aoba. Él luce como realmente se miraba cuando nació. Sei continúa diciendo: «Aoba, Ren desnudó su alma para ti y tú lo aceptaste. ¿No le darás la misma oportunidad?» Sei empuja al otro Aoba hacia enfrente. Este parece no tener emociones. Aoba se da cuenta de que se está desvaneciendo. «Tu cuerpo». Sei continúa: «Mi deseo se cumplirá pronto. Tú me destruirás y me dejarás libre. No necesitarás preocuparte de mí nunca más. La última pieza de mis asuntos pendientes es él, pero estoy seguro de que él estará bien. Después de todo, aceptaste a Ren. Aoba, te sorprenderá escuchar esto, pero no odio a Towe. Nadie sabe con certeza lo que es correcto o malo. Cada persona debe decidirlo por su cuenta. Es verdad que he sufrido. Mi vida ha sido difícil. Pero lo que siento hacia Towe, sobre lo que hizo, eso solo yo lo puedo decidir. Tú también debes decidirlo por tu cuenta. Escucha, ve, trata de entender cada lado. Nunca hay un solo punto de vista. La respuesta que escojas, lo que creas que es correcto, eso será todo para ti». Seguidamente de esto, Sei comienza a desaparecer y él toca el rostro de Aoba, diciendo: «Tal vez no odie a Towe, pero me aseguraré de que esto acabe. No es como si me deslindara de responsabilidad de esta situación. Recolectaré las piezas de mí mismo y juntos destruiremos esta torre y a Platinum Gel. No puedo destruir como tú, por supuesto, pero daré mi mejor esfuerzo. Aoba, destrúyeme, déjame libre,
No puedo terminar esto hasta que tú lo hagas. Aoba llora y se niega, pero Sei insiste. Mírame a los ojos, Aoba. Por favor, dame paz. Usa tu poder para liberarme. Aoba lo mira a los ojos y sabe que para salvar a su hermano debe destruirlo. Determinado, decide hacerlo. Y entonces aparece un resplandor provocando que Sei comience a desaparecer, quien finalmente dice: me da tanto gusto que al final pude hablar contigo. Gracias, Aoba. Gracias. Sei se desvanece. Aoba observa pero no puede llorar. Solo siente un nudo en la garganta. Pronto, todo ese espacio en blanco comienza a llenarse de color. En un parpadeo, Aoba se encuentra frente a la playa durante un atardecer. Él recuerda estar en este sitio durante su niñez, y si bien no lo recuerda del todo, al menos quedó en su memoria aquel recuerdo del atardecer, y cómo estaba sentado observando, cuando de pronto alguien le habló. ¿Esa persona era su papá? Sí, ahora lo recuerda. Cuando era niño, él vivía en su pequeño mundo, solo para él y sus amigos imaginarios. Su papá fue el que cambió eso. Aoba recuerda y narra lo siguiente. Yo nací en un laboratorio, así que no teníamos relación de sangre, pero siempre pensé en él como mi papá. Él abrió mi mundo y lo llenó de luz. No te preocupes, me dijo. Los mundos siempre pueden ser destruidos, pero ahora estoy parado en donde mi papá se paró. Aquel ser pálido que era yo, ahora toma mi apariencia. Ren me mira y llama mi nombre. Dice, todos éramos originalmente tú, una mente que se partió en tres. Normalmente para restaurar tu mente, tendrías que reintegrarnos. Nosotros desapareceríamos, pero ahora estoy separado de ti. Me aceptaste, me reconociste como mi propia persona. No desapareceré, pero a él no lo has aceptado. Él está atrapado. Hasta que lo aceptes como parte de ti, él nunca va a ser libre. Aoba continúa narrando lo que sucede. Miro de nuevo a mi otro yo. Pensé que no tenía emociones, pero ahora que lo noto, puedo ver soledad en sus ojos. Siempre pensé en él como un enemigo, una fuerza malévola que se inclinaba a tomar el control. Pero ahora que lo veo, me pregunto si estaba equivocado. Aoba le dice a Ren y a su otro yo. Tenía miedo de usar mi poder. Scrap, entrar en la mente de las personas para destruirlas. ¿Cómo es eso diferente de un asesinato? Estaba asustado de usar mi poder. No, eso no es correcto. A una parte de mí le gustaba. Le gustaba ser imparable. Me hacía sentir superior. Eso es lo que me asustaba en verdad. Pero cuando estuve en Rain, llegué muy lejos. Esto me hizo darme cuenta en lo que me había convertido. Estaba tan asustado. No sabía qué hacer. Así que traté de olvidar. Traté de olvidar lo que pasó, olvidar sobre Scrap, pero eso también significaba olvidarte. Te di la espalda, a mí mismo, y traté de vivir mi vida lo más tranquilo posible. Así tuve la vida más normal que podía imaginar. Pero tú no quisiste ser olvidado. Es lo que has intentado decirme todo este tiempo, que tú eres parte de mí, que tú estás aquí. Pensé que querías destruirme, así que te alejé, pero eso fue egoísta, rechazar ver la verdad. Sei me dijo que debería intentar y entender, pero nunca lo intenté contigo. Ahora dejaré de correr, dejaré de alejarte. Tú eres parte de mí, tú perteneces dentro de mí, ahora y para siempre. Lo siento por todo. Una vez terminado su diálogo, Aoba se acerca a su otro yo y junta su mano con la de él. Poco a poco siente su calidez y este último finalmente parte sus labios para decir gracias. De pronto, sale un destello y su otro yo se desvanece. Aoba siente una calidez inmensa y Ren le dice lo siguiente. Él volvió dentro de ti porque lo aceptaste. ¿Estás bien? Sí, tú me reconociste como mi propia voluntad separada de ti. Aoba narra. Estoy feliz de que Ren no se vaya. El otro yo ya se ha reunido en mi conciencia. Es lo que él quería, pero Sei quería libertad. Le concedí su deseo, pero al hacerlo, me aseguré de nunca verlo de nuevo. Finalmente nos encontramos y lágrimas rodaron por mis ojos. Quizás pude salvarlo. Quizás podía salvar a Sei de alguna manera. Recuerda lo que él dijo. Trata de ver las cosas desde otra perspectiva. Imagino que para él, esta era la salvación. Aoba narra. Si tan solo hubiera podido llegar a Sei más pronto. Si tan solo no hubiéramos nacido con estos poderes. Podría pasar el resto de mi vida preguntándome cómo hubiera sido. Pero esta es nuestra realidad.
Estoy seguro de que no hay otra forma. Limpio mis lágrimas de mis ojos y en silencio escucho las olas contra la costa. Esta escena es igual a la de mis sueños. Me duele el corazón. Es hermosa. Sí, esta memoria significa mucho para mí. Me alegro de que pueda compartirla contigo. Pero quizás no es tu primera vez, ¿cierto? Siempre has estado conmigo. Seguramente ya la has visto tiempo atrás. Sí. Ren toca la mejilla de Aoba, lo mira y lo abraza. ¡Hey! ¿Qué pasa? No lo sé, solo sentí la necesidad de hacerlo. Aoba se echa a reír y lo abraza. Estás separado de mí ahora, pero este es el único lugar donde puedo verte en forma humana. Eso me pone algo triste. Estaré contigo como un All Mate, como siempre has sido. Y estoy feliz de ello, pero no es como que no me guste tu versión de All Mate. Me pone algo triste que no podamos, ya sabes, estar juntos justo así, en el mundo real. No importa, estoy siendo raro. Bueno, supongo que es tiempo de que nosotros... Ren lo abraza fuerte y le dice, no quiero regresar, quiero estar contigo así también. Sé que no debería estar diciendo esto, pero quiero que me toques más. Es como me siento. Sus palabras sorprenden a Aoba y lo hacen muy feliz. Piensa, no creí que él diría algo así. Ren significa todo para mí. Quiero mostrarle cómo me siento. Quiero tocarte también. Seguido de esto, ya sabemos qué es lo que pasa. Y después, Aoba se lamenta porque ya no estará con Ren así físicamente. Y sabe que esto solo fue posible porque usó Scrap en sí mismo. Eso funcionó porque no quería que Ren se fuera. Pero está feliz de que ese momento haya pasado. Ren le dice, Aoba, tengo preocupaciones. Tienes un mal hábito de pensar más allá de tus capacidades de procesamiento y sueles perder el control de tus emociones y tienes dificultad para decirle no a la gente a veces. Y Aoba se ríe y dice, me pregunto qué te provocó decir eso. Esto me recordó lo bien que me conoces. Supongo que no debería sorprenderme. Quiero decir, has estado conmigo desde que recuerdo, así que me conoces mejor que nadie, incluso más que yo mismo. Ambos se abrazan y Aoba piensa, ¿por qué estoy triste si al volver estaremos juntos? Aoba llora y Ren dice que lo ama. Él promete que siempre estará para él y le pide que no llore. Ambos se besan y se escucha una campana a la distancia. Los chicos se desvanecen y una luz brillante los consume. Después, vemos a un hombre parecido a Aoba diciendo lo siguiente, ven a este mundo, no hay nada que temer, los mundos siempre pueden ser destruidos. Solo comienza de nuevo, las posibilidades son infinitas. Voy a darte una oportunidad en tu nueva vida. Desde ahora, tu nombre será Aoba. Aoba lo reconoce como su padre, y después de esto vemos a la torre óvalo, que comienza a derrumbarse. Aoba observa el cielo azul y se recobra. Él está con sus amigos, y juntos observan cómo la torre óvalo es destruida. En sus brazos, Aoba sostiene a Ren y lo enciende. Solo ladra y Aoba piensa, no puedo sentir a Ren dentro de mí. ¿Acaso se habrá ido? Él dijo que no me dejaría, que regresaría a su cuerpo de All Mate, que todo volvería a la normalidad. Se ha ido. Sei, mi otro yo, y ahora Ren. No tengo a nadie más. Aoba abraza a Ren y narra lo de las otras rutas, de que Platinum Gel se destruyó y que todos sus panas se encuentran bien, que todos volvieron a sus vidas, exceptuando a Mizuki, que aún sigue en el hospital, además de que no sabe qué pasó con Ming. Aoba sigue viviendo su vida con su abuela, y observamos que enciende las noticias. Ahí se narra lo que pasó en la torre, y el protagonista piensa en que todos salieron a salvo gracias a las advertencias de un colapso, exceptuando a Towe y a parte del personal quienes hasta ese día se encuentran perdidos. Un año después, Aoba trabaja donde siempre y toda su vida ha transcurrido normalmente hasta ese punto. Su abuela le cuenta que la iglesia que apareció en sus sueños es real y que está cerca de la playa. Fue en esa iglesia donde la abuela lo dejó. Después, él salió de esta y se fue a la costa. Aoba narra que fue ahí donde conoció a su padre. Él recuerda que quería que su padre se lo llevara a vivir con él, pero su padre y madre no estaban relacionados con él de ninguna manera, ya que Aoba nació en un laboratorio. Su madre no era la hija de la abuela, obviamente, sino únicamente una niña con una infancia complicada. Su padre era algo así como un vagabundo, que una vez estuvo en la isla, conoció a su madre y se enamoraron. Aoba dice, papá siempre viajaba, así que nunca tuvo la intención de establecerse con mamá en la isla. Mamá sabía de esto e insistió en que se la llevara con él.
La abuela no confiaba en papá, pero eso cambió después. Había algo en él, decía la abuela, algo que tocaba el corazón de la gente como un poder oculto. Un día mamá y papá llegaron con la abuela teniendo a Aoba envuelto en una toalla, diciendo que lo encontraron en una iglesia. Ella no lo podía creer, pero cuando vio su rostro, quedó convencida. La gente de la iglesia lo confirmó, por lo que decidió quedárselo. Aoba continúa. Debe ser la fe, ella dijo. Ella me dejó en la iglesia una vez y yo regresé con ella. Después de contarme la historia, parecía aliviada. Ella siempre me cuidó toda su vida sin decir una sola palabra. Se lo debo todo. Finalmente, vemos que mientras Aoba está trabajando, contesta el teléfono. Una voz le dice, ¿hola? Una pregunta, ¿daría la casualidad de que trabaje ahí alguien llamado Aoba? Sí, este es Aoba. Oh, fantástico. Este es el Hospital General de Midoriyama. Estoy llamando para hacerle saber que un pariente suyo se encuentra hospitalizado. ¿Mi abuela? No, su hermano creo. Él no tenía una identificación, así que nos tomó algo de tiempo identificarlo. Debe ser un error. No, ¿acaso eres Aoba? Y tu hermano se llama Sei. Aoba se pone de acuerdo en ir pronto al hospital, pero se queda pensando de ¿qué se trata todo esto? Él se dirige al hospital con el permiso de su abuela, y cuando está por llegar recibe otro mensaje del juego. En se muestra a un caballero y a una princesa cerca de un cofre. Aoba entra al hospital y la enfermera lo guía al cuarto. Al entrar ahí, observa a un hombre todo vendado. No se distingue su rostro. Aoba pregunta cómo el hombre terminó en el hospital, a lo que la enfermera responde que lo transfirieron de otro que estaba fuera del país. Esto a petición de su cuidador. La enfermera dice, deberías hablar con él. Luego, ella procede a quitarle las vendas. Al hacerlo, Aoba se da cuenta que el hombre se parece mucho a Sei, aunque tiene un color distinto. De pronto, hombre abre los ojos, y estos son de color ámbar. El protagonista se sorprende. Hombre toca a Aoba, indicándole que se acerque. Cuando lo hace, el tipo lo lame. Aoba lo mira a los ojos y piensa, ahora lo entiendo. Ese juego, la princesa cargando el regalo. Todo tiene sentido ahora. Sé quién está aquí acostado. El hombre le sonríe de forma extraña y dice, Aoba, él ha vuelto. Pensé que no lo vería de nuevo, pero Sei, mi hermano, me dejó un último obsequio. Pongo mi cara cerca de él y susurro, bienvenido de vuelta. Los créditos aparecen en pantalla y al finalizar vemos a la princesa del juego, quien se transforma en Sei y aparece la frase, el final. Después de haber jugado mi segunda novela visual de este género, puedo decir que me ha gustado bastante. En el apartado técnico destaca en todo. La música es increíble, además de que las actuaciones de voz y el arte también son muy buenos. El diseño de personajes es muy variado, manteniendo ese toque retrofuturista de su entorno. De esto último, considero que es el aspecto más desperdiciado y con mayor potencial de la novela. Sé que existe una secuela que ahonda más en ello, pero para mi gusto siento que la ciudad y las batallas de Rain hubieran brillado mucho más si el juego se tratase de uno de exploración con elementos RPG. El hecho de ser una novela visual lo limita demasiado, pues el entorno en el que se desarrolla es muy interesante y se presta para ser explorado de una manera más interactiva. A su vez entiendo que parte de la popularidad de Dramatical Murder es precisamente por pertenecer a un género de nicho, a las novelas Boys Love, que suelen estar dirigidas a un público femenino, teniendo algunos clichés del género, como lo son los personajes aparentemente heteros que suelen ser abusados a tal punto de que descubren o que se revela al jugador que sí tienen preferencias por personas de su mismo género. En este caso, Dramatical Murder no presenta nada fuera de lo convencional dentro de los Boys Love, y para muchos jugadores la historia carece de coherencia o de profundidad, pero es gracias a esa simpleza que el juego es muy disfrutable para los ajenos al género. Otra crítica de algunos jugadores es que las rutas parecen ir muy apresuradas y tienen algunas incongruencias. Sobre esto tengo que dar un poco la razón. La historia tiene varios defectos,
como que el resto de los personajes secundarios desaparece convenientemente en las rutas en donde no se eligen como interés amoroso, exceptuando claro en la ruta de Ren, donde ahí sí que se reúnen todos, que por cierto, se supone que Ren siempre acompañó a Aoba dentro de su mochila, pero parece que solo cuando al guión se le daba la gana, Ren estaba encendido y lo ayudaba. Recordemos todos los abusos que vivió Aoba. Ren nunca lo ayudó, o tal vez no estaba encendido, pero convenientemente sí lo estaba en un par de ocasiones, como aquella vez que pidió ayuda a Kouyaku cuando el femboy había raptado al prota, o aquella vez en el apartamento cuando Aoba dormía. Ren lo despertó avisándole que algunos maleantes estaban cerca del sitio. También me parece raro que Claire no haya intervenido en ninguna ruta, salvo en la propia y en la de Ren. Se supone que el chico auxiliaba a su amo diciendo que escuchaba su voz, pero ¿por qué no escuchó la voz de Aoba cuando estaba dentro de Platinum Yale? Por ejemplo, en la ruta de Mink, donde este abusó muchas veces del protagonista. No sé si estoy olvidando algo muy importante que explica estas supuestas incongruencias, o si es que en verdad son errores del guión. De todas formas, estos defectos no me arruinaron la experiencia, pues a final de cuentas la historia nunca aburre, y jugando las rutas en el orden más óptimo, así tal cual las conté en esta serie de videos, es como la historia se disfruta mucho más. Pareciera que la novela fue pensada para ser jugada de esta manera, ya que en ese orden las rutas van revelando pequeños detalles de la trama en general, empezando por las rutas de Kouyaku y Noise, en donde ni siquiera aparece Toue como villano final. Cada ruta se enfoca en conocer el trasfondo del personaje en cuestión, el porqué de su actuar, cuál es el dolor con el que carga, siendo el protagonista el catalizador, que gracias a su scrap logra liberarlos de su pasado. En la ruta de Kouyaku, vemos que este fue marcado desde niño, literalmente, y vivió con la culpa de haber eliminado a su madre, eso hasta que fue liberado por Aoba. Así este último le devolvió el favor de todas las veces que Kou lo ayudó cuando eran niños. En la ruta de Noise, vemos que el chico es antipático y pesado, esto debido a que nunca sintió dolor físico y por consecuente jamás empatizó con los demás, siendo un rechazado. Fue gracias a que Aoba le mostró un genuino interés que comenzó a abrirse y a mostrar su dolor. Esta ruta es una de mis favoritas, aunque el final no me gustó para nada, con ese cambio radical del personaje. Se entiende que Noise haya tratado de arreglar su vida entre comillas para darle un mejor futuro a Aoba. Es algo creíble, pero despojarlo de lo que lo hace único, su apariencia y personalidad, eso no me agradó. Es como si los escritores nos dijeran, miren, solo era una etapa rebelde, era un adolescente edgy que no obedecía a sus padres, una buena reprendida y se enderezó. Que de hecho Aoba menciona varias veces la diferencia de edad que tiene con Noise, haciendo énfasis en que es un chico inmaduro. Parece que la intención de los escritores era apelar a la fantasía de que puedes cambiar a un chico malo, pero esto crea un conflicto con su propia historia, pues se minimiza todo el dolor y trauma de Noise. Él en verdad tenía una razón para ser como es. Se acepta que Aoba lo haya cambiado, pero me parece absurdo que haya arreglado las cosas con sus padres, siendo que ellos lo encerraban cuando era niño. ¿What? Con esto se pierde todo el mensaje de esta ruta y se tergiversa en algo terrible, como lo es minimizar los padecimientos mentales, haciéndolos ver como caprichos de adolescentes. Vaya metida de pata de los escritores. La ruta de Mink es la que menos me gustó, pues este se la pasa aprovechándose de Aoba, quien decide actuar pasivamente solo porque Mink lo ayudó a encontrar a su abuela. Siento que en esta ruta jamás se dio una buena justificación para que Aoba sintiera cercanía por Mink y que por ende fuera a buscarlo hasta el fin del mundo. Más bien, parece que lo hizo como consecuencia del síndrome de Estocolmo, habiendo desarrollado afecto por él de tantas veces que se lo detonó. Aoba es un buen protagonista con un carisma increíble, pero aquí simplemente lo nerfean demasiado con tal de que Mink sea un interés amoroso y cumpla con la fantasía del hombre dominante. En cuanto a la ruta de Claire, realmente no tengo quejas, me gustó mucho su trasfondo e importancia, además de que fue algo emotiva con ese mensaje de autoaceptación. Por último, la ruta de Ren, que es la que más me ha gustado, mostrándonos aquí las grandes revelaciones y enseñanzas del juego, que por cierto, cuando leí reseñas del mismo, no vi un solo comentario que hablara de su mensaje. Es como si no le hubieran prestado atención para nada y se hubieran enfocado en las cosas más superficiales, siendo que para mí el mensaje es lo más importante, al menos en esta novela.
La reflexión de Dramatical Murder es una con la que prácticamente todos podemos sentirnos identificados. A través de sus diversas rutas y personajes, como Ren, Sei y el Aoba malvado, el juego nos da a entender la importancia de la autoaceptación. Todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos un lado negativo, pero algunos dejan que este tome control sobre nuestra esencia. Aoba siempre vio a su lado malvado como un ser destructivo. El Scrap solo podía destruir las mentes, pero más tarde, gracias a Sei, Aoba entiende que ese lado negativo era parte de él y que no era tan malo como parece, pues en más de una ocasión este mismo poder le ayudó. Scrap solo puede destruir, pero la destrucción no es enteramente negativa, sino también puede significar un nuevo comienzo, así como el fuego que destruye, pero también tiene la capacidad de mantenernos cálidos. Sei le enseñó a Aoba que las situaciones no tienen un significado propio, sino que somos nosotros quienes le damos uno, y es por eso la importancia de ver cada lado, cada punto de vista, para que así cada quien pueda dar su propia interpretación y nos sea posible crecer independientemente de nuestro entorno. Y así como Aoba aprendió a vivir con Scrap, nosotros también podemos aprender a vivir con nuestros lados negativos, la tristeza, el enojo, el miedo. Estas emociones tienen una razón de ser y son útiles en el contexto adecuado. No debemos rechazarlas, pero tampoco debemos dejar que tomen el control. Siempre debe de haber un balance.